mejor la tontería que ha dicho este buen hombre, Albert Rivera, pues puede servir para que se empiece a discutir a lo mejor otro sistema que sea más equitativo y que permita que haya gente que, aunque no haya tenido pago de pensión suficiente, por lo menos tenga algo más para poder vivir que esos 500 o 600 euros que le puedan dar. Las consecuencias que ha tenido el modelo de pensiones privado chileno, como eso ha supuesto que esas empresas han ido a la bancarrota y están en un proceso de cómo lo asimila el Estado. O sea, los pensionistas actuales reciben dinero de los trabajadores actuales. Y en un futuro, pues dentro de 10 años o de 15 años, ocurrirá lo mismo. Los trabajadores de entonces estarán pagando las pensiones de los pensionistas futuros. Bueno, pues estamos en un nuevo espacio de conversaciones y hoy queríamos hablar un poco de unas declaraciones, unas palabras, y a raíz de ellas conversar sobre un asunto que es de vital importancia, yo creo que para cualquiera de las sociedades modernas y democráticas, y ahí habría que hacer unos paréntesis porque algunos sitios no existen, y es esas declaraciones de Albert Rivera, que hacía hace poco en un podcast, está empezando a salir bastante otra vez en los medios, y hablaba de que venía a hacerle la similitud de que las pensiones, el sistema de pensiones, era una estafa piramidal. Hay que hablar, bueno, lo hacía dentro del contexto de que las pensiones, dentro de esa propuesta, que su partido, Ciudadanos, el extinto Ciudadanos, hablaba sobre la mochila austriaca y que cada uno se guardara su propio dinero de la pensión. Entonces, bueno, pues es un tema que nos ha parecido interesante y sacarlo a colación. Pues yo creo que es un tema no importante, muy importante, porque ahora mismo, según leía, se lleva el 13% o sea, el dinero que se lleva equivale al 13% del PIB. No es que sea del PIB, pero me estoy refiriendo a que se lo lleva. Y es un dinero que ponemos todos los españoles a través de los impuestos y es una cantidad realmente muy alta. De hecho, las pensiones en Europa, a lo que equivale, por ejemplo, la media de las pensiones en Europa, decía, es al 10,5% y nosotros estamos gastando casi el 13%. Quiere decir que estamos pues 2,5 puntos gastando de más en las pensiones. Pero parece ser que hay varios motivos por los cuales se paga más dinero y el primero es porque las pensiones, según se pensaron en todos los países, pues equivalían a una cantidad de dinero que se debía pagar hasta los 77 años, cuando se hizo en el caso de España el estudio sobre las pensiones, hace varias decenas de años probablemente. ¿67 o 77? 77. Y sin embargo ahora, pues la media de este país son 84. Podemos cargarnos a la gente antes de que lleguen a los 78, en cuyo caso pues yo creo que equilibraríamos la balanza en poco tiempo. Pero diciendo esto, el tema de fondo es cómo hacer para que la gente tenga una pensión decente, para que sea una cantidad importante, pero para que no se hagan injusticias. Yo creo que el tema quizás ahí mayor habría que pensar en injusticias. Y es decir, organizarlo de tal manera que esto funcione bien. Pero nos encontramos con un problema y yo creo que es un poco de sentido común. Prácticamente cada país tiene un sistema distinto de atajar el coste de las pensiones. Nosotros tenemos uno y es que los pensionistas actuales reciben dinero de los trabajadores actuales. Y en un futuro, pues dentro de 10 años o de 15 años, ocurrirá lo mismo. Los trabajadores de entonces estarán pagando las pensiones de los pensionistas futuros. ¿Qué hacer? Pues ahí es donde entra el tema. En primer lugar, si vivimos mucho, pues los gastos son terribles, pero además también tendremos que bajar el salario y tender a igualarlo, porque si no va a haber unas diferencias terribles entre gente que cotiza y no cotiza, como ocurre hoy. La gente que no ha cotizado, pues que no ha cotizado nada, por poner un ejemplo, tiene un mínimo de pensión que puede ser alrededor de los 600 euros. Y la gente que ha cotizado por el máximo, pues tiene unos 45.000 euros que equivalen a neto a unos 2.700 euros aproximadamente, o 2.600 euros al mes. En 14 pagas estoy hablando. Entonces, claro, estamos hablando de cantidades muy diferentes, desde los 600 hasta los 2.600. ¿Es justo eso? Pues
a lo mejor no es justo. Quiere decir que a lo mejor deberíamos pensarlo de otra manera, porque hay mucha gente que no ha pagado suficiente, y con esto me extiendo demasiado, que no ha pagado apenas, y sin embargo no ha pagado apenas, quiero decir, a la seguridad social para su pensión, pero a lo mejor ha estado pagando un impuesto muy alto porque tiene patrimonio, etcétera, y en un momento dado se queda sin ese patrimonio y sigue recibiendo 600 euros después de haber pagado una cantidad muy alta al Estado. Es decir, tendría que intervenir más el Estado directamente y no la seguridad social, de lo que estamos hablando. También tener una mochila, como tú decías, es decir, ahorrar a nivel personal cuando trabajas y mantener ese dinero a lo largo de su vida laboral, y cuando pase a otra empresa o a una tercera o a una quinta, pues tener ese dinero guardado en algún sitio. Es decir, me he extendido demasiado, pero era para decir que es un tema complejo, pero muy interesante. Claro, lo que pasa es que yo creo que si algo ha quedado demostrado es que el sistema de pensiones es la mejor política social de cualquier Estado. Porque en las últimas crisis que hemos vivido, iba a decir en España, pero creo que en casi toda Europa, lo que ha sostenido en España después de la última crisis económica fueron las pensiones. Es decir, vimos todos los casos de aquellas personas que tuvieron que abandonar sus casas por desahucios y fueron en las casas de sus padres que mediante sin puesto de trabajo era la pensión la que mantiene. En el sur de España, los datos de algunas provincias del sur de España son alarmantes, como son las pensiones las que mantienen a familias, no a la familia que correspondería, no al abuelo o a la abuela, a las personas mayores, sino mantienen a casi toda la familia. O sea, creo que lo que está claro que es una política social que no se puede modificar, que no se debe de cambiar. Creo que hay dos problemas de las cosas que has apuntado. Por un lado, has hablado de la esperanza de vida, y creo que también es muy importante resaltar, y hay que decirlo, cómo son esas pirámides demográficas en las sociedades, sobre todo europeas o occidentales, en las cuales, bueno, pues la natalidad va cayendo, y ese efecto para poder mantener ese sistema son fundamentales el inmigrante o la gente que viene de fuera a trabajar. Son fundamentales. Cierto, sí, y eso además, pero eso tiene una repercusión negativa. Es decir, ¿qué va a pasar con esas personas el día de mañana, si se van a quedar a vivir en el país o si salen fuera, y cómo repercute eso? Eso no es una cosa que sea la primera vez que nos pase en la sociedad. Es decir, eso ha pasado en países de Centro Europa, les ha pasado. Es decir, en países como Alemania, bueno, todo lo que sea Centro Europa, que consideramos Alemania como el más grande, ya lo han vivido y están pagando pensiones a españoles, a italianos, a mucha gente que no es de ahí, y es dinero que sale al final del país. A mí ese dato me parece muy interesante. Y luego hay otro factor, que cuando estabas explicando cómo es el sistema, que creo que es importantísimo, y es un sistema en el que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales, por llamarle de esa manera. A eso se refería un poco de la estafa piramidal. Pero parece que es imposible hablar de la necesidad, o de la posibilidad de que a través de impuestos se financien las pensiones. Parece que el sistema tiene que ser así. Y si no es así, ya está. No es inviable. Siempre te dicen una parte de los economistas, hay otra parte que dicen que no, pero que es inviable con las cuentas que tú has hecho. Es decir, si no nos llega el dinero, no sale. Oye, que a lo mejor de una parte de los impuestos sí se puede destinar. Es decir, para que cuadrara... Estos son de matemáticas, no hace falta ser un economista experto. Es decir, si esa parte de esas personas que no han cotizado, por las razones que fueran, que además creo que en el futuro eso va a ir cambiando. Hay peores salarios ahora que antiguamente, en proporción al nivel de vida y demás, los datos están ahí, pero ya hay más gente que trabaja, digamos, aunque sean peores condiciones, ¿no? Porque hay una parte de la población de esas pensiones no contributivas o inferiores, que en muchos casos son mujeres, amas de casa, gente que ha tenido unas condiciones peores, que son los que ahora tienen derecho a esa pensión no contributiva. Pero es que esas pensiones no contributivas, no sé las cantidades, ¿por qué no se financia eso con impuestos? Y hablaste un dato, y así ya tampoco me enrollo mucho, importante, y es el tema. Tú dices, no, hay gente que puede haber pagado de otra manera, con impuesto de patrimonio. Los impuestos de patrimonio en este país, creo que también hay que decirlo, no son especialmente altos. Y por eso el patrimonio físico, que es un tema que aquí hemos hablado muchas veces, que es la vivienda, sirve como ese valor refugio. Es decir, la mochila austríaca que habla el señor Albert Rivera se llama la segunda vivienda en este país, y ahí entraríamos en el problema de la vivienda. ¿Por qué es esa necesidad de ese valor refugio como segundo ingreso? Porque eso está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país, que lo vemos de manera evidente. El sistema de ahorro nuestro es la vivienda, sí, cierto. Yo creo que hay cuestiones aquí, por ejemplo, la natalidad, que no la había tocado, que es esencial, absolutamente esencial. Pero también hay que entender que, por ejemplo, hay países como Reino Unido, donde lo que aporta el Estado a cada uno de los pensionistas es muy similar. Varía algo en función de los impuestos,
pero prácticamente eso cubre el 30 o el 40% de la pensión que uno recibe, que el pensionista recibe, porque luego el pensionista puede recibir dinero también del dinero que haya acumulado con su empresa y también del dinero que él haya podido ahorrar, que también se apoya en 3 pilares también, digamos. Además de, en otros países también podría suceder exactamente lo mismo. Aquí en España se coge como un todo a través de la seguridad social, que es el Estado también, y por eso hay esas posibles diferencias que a lo mejor habrá que empezar a mirarlas. Yo creo de todas formas que este es un tema muy bonito y a lo mejor la tontería que ha dicho este buen hombre, Albert Rivera, pues puede servir para que se empiece a discutir a lo mejor otro sistema que sea más equitativo y que permita que haya gente que aunque no haya tenido pago de pensión suficiente, por lo menos tenga algo más para poder vivir que esos 500 o 600 euros que le puedan llegar. A mí me da miedo que en el mundo que vivimos, en la sociedad de hoy, de 2025, no creo que ese concepto y la viralidad que ha tenido el concepto ese de España, el sistema de pensiones, es un sistema piramidal, sabiendo para quién trabaja el señor Albert Rivera desde que empezó a hacer política y ahora, sea una cosa así. A mí me da más miedo que no creo que se esté queriendo repensar el modelo de pensiones, sino la manera de eliminarlo. ¿Vale? Y aquí podemos hablar de un caso, y por no extendernos mucho más, que fue el caso famoso de Chile, el experimento que supuso Chile desde la dictadura de Pinochet, con el señor Hayek y compañía, con los Chicago Boys, y las consecuencias que ha tenido el modelo de pensiones privado chileno. Como eso ha supuesto que esas empresas han ido a la bancarrota y están en un proceso de cómo lo asimila el Estado. O sea, porque muchas veces esto de la mochila austriaca y esto de no pasa nada está muy bien, pero ¿quién respalda eso? Una entidad financiera o aseguradora, como se llame. Y si quiebra, ¿qué pasa? Que es que en este país lo hemos vivido. Que nos deben los bancos 70.000 millones todavía al Estado español. Entonces, cuidado con eso, que está muy bien decirlo, pero hay que recordar que hay cosas que ya se han hecho en el mundo, que no son nuevas, y que está el caso chileno, y que, claro, eso supone un problema para cualquier ciudadano cuando viene, pues eso, la derecha o la ultraderecha a decirnos que es que no hay, que el sistema de pensiones no funciona, nos gastamos demasiado dinero en pensiones, se lo escuchamos al Partido Popular todos los días en la televisión y eso hay que cuadrar las cuentas. ¿Y cómo se cuadran las cuentas? Pues con impuestos. Cierto. Pues lo dejamos ahí.